Si la volteamos, ¿vamos a ver mejor así? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno. Hay un artículo que te lo voy a conseguir de la Scientific American que se llama Why Things Break. Entonces, la cosa es que si pones esta diapositiva, aquí hay que poner la portada de ese artículo. Esta parece una pregunta tonta y sosa y boba. Pues las cosas se rompen porque se rompen, ¿no? Se separan los enlaces. Pero, ¿por qué se separan los enlaces en el orden en el que se separan? ¿Me explico? Ahora, teóricamente, el Titanic se debió haber hundido entero. Cuando hacen análisis de fractura del Titanic o estudios de mecánica de fractura, hay una teoría que se llama teoría de cedencia. Tres teorías. Cuando falla un metal puede fallar por cedencia, por fractura o por excedencia, fractura y el otro se me acaba de olvidar. El chiste es que esto no se debió haber roto, se debió haber hundido completo. ¿Pero por qué se rompió? Obviamente hubo una falla en el diseño, ¿sí? Sin embargo, la mecánica de fractura actual no puede explicar por qué se rompió. ¿De acuerdo? Entonces, durante años, la ciencia ha tratado de explicar cómo se van a romper las cosas, de predecir cómo se van a romper las cosas, y también de explicar por qué se rompen de la manera en que se rompen, ¿sí? Y la ciencia no ha tenido éxito hasta el día de hoy. Esto es algo bien grave, porque parece algo sencillo, pero es algo que tiene una profundidad teórica fuerte. ¿Qué significa esto? A final de cuentas, lo que mantiene unidos a los átomos son los enlaces químicos. Y los enlaces químicos tienen un origen físico, que son los potenciales interatómicos. Si nosotros conociéramos perfectamente los potenciales interatómicos, podríamos predecir por dónde se va a fracturar un material. Ahora, si nosotros hacemos un experimento mental en el cual tenemos muchos átomos, por ejemplo, de silicio, uno detrás de otro, y aplicamos fuerza en los extremos, por la tercera ley de Newton va a haber la misma fuerza en cada uno de ellos. Todos van a experimentar la misma tensión. Sin embargo, aleatoriamente se va a romper uno, el más débil. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que se va a romper uno que es el más débil? Ese modelo en física se llama modelo de fusibles aleatorios. ¿De acuerdo? Modelo de fusibles aleatorios. ¿Qué significa? Que el enlace químico tiene un intervalo o un rango de fuerza. Ahorita voy a regresar a esa parte. La dinámica molecular es la simulación por computadora de las interacciones atómicas y se basa en mecánica cuántica. ¿Qué puedes hacer con dinámica molecular? Reacciones químicas, fusión, fractura, congelamiento, cristalización, etc. Se basa en las ecuaciones constitutivas de la mecánica cuántica que dictan los potenciales interatómicos. A ese conjunto de ecuaciones se le conoce como primeros principios, ¿sí? ¿Cómo funciona la dinámica molecular? Nosotros alimentamos en una computadora una matriz de átomos y los potenciales interatómicos entre cada uno de estos. Entonces, al irse fracturando, cambia el potencial de uno con respecto a otro, porque recordemos que el potencial o la fuerza de un enlace químico, así como la energía del enlace químico, son función de la distancia. Entonces, cuando acercamos dos átomos, estos tienden a repelerse. Cuando los alejamos, tienden a acercarse. Todo eso, todas esas interacciones que son función de la distancia, se alimentan en la computadora.
y se empieza a simular una fractura. Y obtenemos matrices de átomos como esta. Esta es una matriz pequeña, pero hay matrices en 3 dimensiones mucho más grandes. Inclusive en algunas simulaciones saltan moléculas. Esta es una simulación de fractura de silicio, me parece, de óxido de silicio, utilizando mecánica cuántica. La dinámica molecular se desarrolla con programas de computadora. Tienes que escribir un programa de computadora. No existe un software serio para simular con dinámica molecular. No existe. Simplemente como investigador lo tienes que desarrollar tú. Y ocupas procesamiento muy pesado. Hace 12 años tienes que tener a fuerzas un procesador Xeon. Si no, no jalaba. Se inhibía la computadora. Ahora, si a la fractura que se simuló le haces un análisis autofín al perfil de fractura simulado por la computadora, ese perfil no corresponde o no arroja datos que concuerden con la realidad. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que no hemos podido simular la realidad. Es decir, adelantándonos un poco, si el coeficiente de fricción, si el coeficiente de rugosidad para velocidades de propagación rápidas es de 0.8, en un perfil sintético debe de ser 0.8, pero no da. Y si tú rompes silicio en la computadora y sacas el coeficiente de rugosidad, no te aparece de 0.8, varía. Pero si lo haces en la vida real, sí te da 0.8. ¿Qué significa? Que la computadora no está haciendo cálculos reales. ¿De acuerdo? Que eso que nosotros llamamos simulación tiene sus restricciones. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esas restricciones? Y eso es lo importante o la mayor aportación de los análisis autoafines. ¿Por qué? Porque los potenciales interatómicos son dinámicos, es decir, oscilan entre un máximo y un mínimo. ¿Cuál enlace se va a romper? El más débil. Pero ese enlace que en un momento es débil, en otro momento va a ser fuerte. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las nubes electrónicas están en constante agitación. Va a haber un momento en el que en un punto del sistema va a haber mayor densidad electrónica y en otro punto, en otro tiempo o pasado cierto lapso, en ese mismo punto va a variar la densidad electrónica, puede ser mayor o menor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo podemos predecir la probabilidad de que haya un máximo o un mínimo en el potencial interatómico? ¿Cómo podemos predecir eso? Ese no es el objetivo de este trabajo, definitivamente no. ¿De acuerdo? Es una respuesta que nosotros no vamos a contestar todavía. Pero, ¿cómo puedo decir la probabilidad de que en cierto momento haya un máximo o en cierto momento haya un mínimo en este potencial en específico? Es de tanto. Ahora, es una ecuación, es una matriz compleja, porque un átomo está interactuando con varios al mismo tiempo. Entonces va a tener un máximo con respecto a algunos, pero va a tener un mínimo con respecto a otros. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la meta de los científicos? Es 1.000.000 de átomos. Queremos simular 1.000.000 de átomos. Entonces, ahorita lo vimos, era la Universidad Noruega Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, ¿no? Sí. Bueno, la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología tiene 2 grupos de investigación que hacen dinámica molecular. Este es uno de ellos y el otro es el del Nanomechanics, laboratorio de nanomecánica. Para hacer una matriz de 1.000.000 de átomos y romperla participaron todas estas personas. Este es otro grupo también de la Universidad Noruega. Creo
Creo que ella es ella, no estoy seguro. Pero ella está en otro grupo. En la página de la universidad aparece. Entonces son dos grupos de investigación diferentes que hicieron ambos una matriz de 1 millón de datos de 1 millón de átomos y la simularon en una supercomputadora. ¿Qué pasó con esa fractura? Con esas fracturas no pudieron simular la realidad. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Significa que todavía las ecuaciones constitutivas que dictan los potenciales interatómicos tienen que ser completadas. ¿Para qué? Para poder predecir, si no la probabilidad de que hay es un máximo o un mínimo en un sistema, al menos sí una densidad de probabilidades. Ahora, esta señora, que se llama Elizabeth Bouchon, ella es actriz y es científica. Es un caso extraño. Yo estoy enamorado de ella, soy su fan. De hecho aquí dice El espejo de las ciencias, una obra de teatro. Ella trabaja en la Oficina Nacional de Investigaciones Aeroespaciales, ¿sí? No trabaja en ninguna universidad, no es maestra y es actriz de teatro. Ella en los 90s, por ahí del 96, 97, ella dijo que analizando superficies autoafines podrías obtener datos para poder elucidar de una manera no directa la densidad de probabilidades de encontrar máximos o mínimos en un potencial interatómico. ¿Sí? Entonces, la simulación de dinámica molecular tiene que incluir esa densidad, esa función de densidad de probabilidades, de máximos y mínimos, los potenciales interatómicos. ¿Por qué? Repito, porque un átomo siempre está en constante agitación. En un momento hay muchos electrones de este lado, en otro momento hay muchos por acá, ¿sí? A fin de cuentas el electrón siempre está orbitando, no están quietos. Ella fue pionera en los análisis autoafines. ¿Qué hizo ella? Ella tomó los análisis que hacía la gente que trabaja en economía, empezó a tomar perfiles de los cambios en las acciones de las empresas en Dow Jones. Dijeron, bueno, vamos a ver cómo varía el Dow Jones. Bueno, vamos a sacar un coeficiente de rugosidad de ese perfil, que no era un coeficiente de rugosidad, se llama coeficiente de Hurst. H-U-R-S-T. Entonces, ese coeficiente les dice a ellos ciertas características geométricas de la variación de los valores de las acciones de una empresa en la bolsa de valores. De hecho hay un artículo que me gustaría agregarlo aquí. Se llama a ver si aparece voy a buscarte el artículo. Mira, ahí está. A Fractal Walk on down Wall Street. A Fractal Walk down Wall Street. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Tienes un intervalo de tiempo o
o un lapso y vas reduciendo cuánto varió en un año a cuánto varió en un semestre, luego en un mes, luego en una semana, luego en días y luego cuánto fue variando el mismo día, ¿sí? Y tratan de encontrar una predicción en base a eso. Bueno, el análisis autoafín de las superficies de fractura se basa exactamente en los análisis autoafines de las variaciones de los valores en la bolsa de valores. Ella extrajo ese análisis directamente de ahí, ¿sí? Y si te fijas, tiene mucha lógica. Esto, si tú vieras este dibujo y yo no te digo qué es, yo te puedo decir fácilmente que esto es una superficie de fractura. ¿Te fijas? ¿Sí? Entonces, son leyes universales. Mira, este parece una superficie de fractura, un perfil de fractura. Tranquilamente lo puedes hacer pasar por un perfil de fractura. ¿Sí? De ahí salió el análisis autoafín en superficies de fractura. Ella lo tomó de aquí y lo utilizó en las fracturas. Sería genial poder utilizar esta foto, ¿no? Una foto así. Mira, de aquí extrajimos esto, pero pues no sé cómo sean las señoras ahí en clase. Esa es la importancia que tiene el análisis autoafín de las superficies de fractura. No es nada más encontrar si es universal o no un valor, sino que cuál es el origen. Ahora, en la próxima sesión te voy a mostrar por qué en un material que tiene heterogeneidades, vamos a poner que es una heterogeneidad, su definición y todo, pero en un material que tiene heterogeneidades, es lógico, va el frente de propagación de grieta y choca con una cosa y le saca la vuelta y ahí hay rugosidad. Pero en los materiales amorfos que no tienen heterogeneidades, ¿con qué choca ese frente de propagación? Ahora, si estimas ese frente de propagación, si estimas el tamaño del campo de esfuerzos y lo relacionas con cómo lo alteraste, le metí iones más grandes, bueno, ok, alteré el campo de esfuerzos. Ese campo de esfuerzos te puede dar datos de que tal vez te sirvan para llegar un poquito más cerca a poder predecir esa densidad de probabilidades, ¿sí? Que todavía no está resuelta. Pero a un científico especialista en eso le proporcionaría datos. Ah, mira, en un material amorfo sin heterogeneidades, lo que hace las veces de heterogeneidades son campos de esfuerzos, ¿sí? ¿Cómo agarro yo estos datos para calcular una densidad de probabilidad? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Dudas? ¿Cómo se hace eso de la densidad de...? La mera verdad es física cuántica. Es forzar. O sea, tú pones una condición frontera. ¿Qué significa? Que en vez de simular la fractura desde cero, tú dices, ya tengo un camino que me dio un 0.8 con una longitud de correlación X. Ahora, me voy a ir en reversa y voy a estudiar cómo fue la interacción de cada uno de los puntos en donde ocurrió la fractura. Me voy en reversa y llego a una densidad de probabilidades. Es exactamente el mismo método que utiliza la gente que estudia el Big Bang. La gente que estudia el Big Bang dice, bueno, el universo ahorita está ordenado así y se está expandiendo así. Si me voy en reversa, puedo decir cómo estaba al principio. Es el mismo. De hecho, en el Big Bang también hay una densidad de probabilidad de eventos, ¿sí?
El Big Bang se basa en los posibles eventos que hubo al inicio del universo. La probabilidad de que ocurrió esto, la probabilidad de que ocurrió aquello. Es igual. El científico que es especialista en eso toma los datos y se va en reversa. ¡Pum! Y saca una densidad de probabilidades. ¿En qué la va a usar? La va a utilizar en cómo fue variando con el tiempo un solo potencial interatómico de un paratómico. Y luego ese potencial, cómo fue afectado por todos los vecinos. Sí. Pero esas investigaciones es pura física cuántica. No es ya cosa de nosotros los mortales. Lo de nosotros les va a ayudar a ellos. ¿Sí? Mira, por ejemplo, se ha simulado la fractura del grafeno. Hay trabajos reportados de grafeno y no dan no cumplen con lo que pasa, por ejemplo, con lo que se observa en el TEM. ¿Sí? Y fíjate lo interesante, si lo vuelves a ver, hay materia en la computadora, hay materia como esta. Sí. ¿Sí? Esto que está allí es una onda elástica. Bueno, el abaco no es para dinámica molecular, aunque hay gente que sí la utiliza. Este no tiene grieta inicial. No es separación de agua con